Llevó a su bebé al médico por una infección a la garganta y terminó perdiendo parte del glúteo. Es la pesadilla que vive esta madre, quien llevó a su pequeña de 10 meses al Policlínico Perú-Corea en Pachacútec, porque la fiebre no le bajaba. Tras ser revisada por el especialista, le ordenaron la colocación de una ampolla. Fue allí donde habría ocurrido la negligencia. Ella le dijo a otra enfermera que le aplicara, le dio la autorización, teniendo ella la que tenía que aplicar, no otra. La enfermera le aplicó a mi niña en el glúteo, en la pierna, entonces ya ese día estaba bien, al día siguiente fue donde empezó todo. La pierna se le puso en la mañana ya mal, rosado, rojo, la molestia fue constante, mi hija lloraba, no dejaba de llorar, le dolía, no se podía sentar, ella ya daba sus pasos solita y no podía. Las horas pasaban y las molestias aumentaban. La nalga de la bebé pasó de rojo a morado, según señaló su madre, quien sospecha que la aplicación de la inyección no se realizó en las condiciones debidas. Y es que en ese mismo ambiente se encontraban curando la infección a la pierna de otro paciente. De repente alguna infección porque estaba todo al aire y de repente al momento de manipular la otra enfermera, de repente habrá la bacteria, que se yo, habrá pasado por ahí. Y al momento de ellos de inyectar, aparte que colocaron mal la ampolla a mi hija, ha entrado algún virus y todo, y es donde que avanzó más rápido, porque fue prácticamente todo en un día. La pequeña fue llevada hasta el hospital Daniel Alcides Carrión, donde le diagnosticaron celulitis necrótica al glúteo izquierdo. Allí la sometieron a 2 cirugías, la primera para limpiarle la herida y la segunda para retirar el tejido infectado. Aunque, según la progenitora, faltaría equipamiento para colocarle el injerto adecuado. Porque ahorita va bien, el proceso de la infección va correcto, esta semana ya termina, pero no está yendo como debe de ser, o sea, va lento. Entonces esa máquina le ayuda a hacer más rápido el proceso, a llamar carne prácticamente, para que recién ya esa herida vaya achicando y pueda hacer el injerto, porque lamentablemente, como las imágenes ven, es bien grande. Sin embargo, el establecimiento señaló que viene coordinando la adquisición de un kit para realizar las curaciones mediante la terapia de presión negativa, que no requiere ningún equipo médico especializado y cuyos gastos están cubiertos por el SIS. Además, refirieron que la pequeña viene evolucionando favorablemente y que su vida ya no correría peligro. No soy médico, tampoco fiscal, para determinar qué es lo que pasó con esta criaturita de tan solo 10 meses, pero he conversado sobre el tema con algunos médicos pediatras y lo que me dicen es que aquí lo más seguro es que efectivamente hubo una negligencia. Y caramba, ¿qué negligencia? ¿Cómo es que por una vacuna una niña termina con parte del glúteo necrosado, con piel que se tiene que retirar evidentemente, porque esto puede generar todavía más problemas en la salud de una niña que ni siquiera tiene suficientes vacunas? Su sistema inmunológico todavía es bastante bajo. Que esto se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque estamos hablando de una mujer que sí, como muchas otras, le encantaría vacunar a su hija, atenderla en una clínica privada, donde te dan quizás más comodidades, y de pronto los especialistas, por lo mismo que pagas bien por una consulta, se involucran hasta más con sus pacientes. No con eso estoy diciendo que aquellos que trabajan en el sector público son unos irresponsables y que no generan ningún tipo de vínculo con los niños y niñas que tratan. Pero hay casos como el que acabamos de ver que exigimos nosotros que se respondan, que haya una indagación lo suficientemente profunda para determinar qué fue lo que sucedió. Esta mujer tiene una bebé recién nacida, 10 meses, por Dios, no cumple ni un año y la tiene que llevar de un lugar a otro porque tiene parte del glúteo quemado, con piel necrosada. Le tienen que hacer un injerto, por supuesto que sí. ¿Y ahora quién se va a encargar? Así empezamos el programa. ¿Cómo les va? Buenas noches, soy Juliana Oxenford. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Entre ellas, por supuesto, esto que ha generado tremendo revuelo en el ambiente político. Se trata del informe que tengo aquí en mis manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No estamos hablando de un documento cualquiera, no estamos hablando de un papelito, pues, escrito, redactado por un grupo de odiadores que no se lleva bien con la derecha o que tiene sesgo político, como algunos están tratando de dar a entender. Estamos hablando de una entidad que ha sido creada justamente para dar un veredicto o presentar conclusiones, recomendaciones en función a todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y aquí lo que se dice es que sí, que efectivamente hubo un uso
indiscriminado de la fuerza del orden en todas las manifestaciones que se llevaron a cabo desde que arrancó la gestión de Dina Boluarte, luego de aquel nefasto 7 de diciembre en que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Autogolpe, fallido, sí, pero finalmente golpe de Estado. Vamos a hablar de eso más adelante también, porque hoy hubo conferencia de prensa desde su casa porque está con COVID, quien es el verdadero presidente de la República, Alberto Tarola, porque Dina Boluarte es una especie de vocero. Las cosas funcionan así, señores, y si no lo sabían se los cuento. También, ¿no?, salió a decir que ellos son respetuosos, que no se van a retirar del Pacto de San José, que no es que estén arremetiendo contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que no están de acuerdo, que no suscriben, no están de acuerdo con lo oficial, digo yo, porque para llegar, digamos, a los puntos que se establecen aquí, en este informe, se han revisado necropsias, se han revisado certificados médicos en general, han habido estudios profundos de todos los videos, de las imágenes que muestran los momentos en que varias personas fueron asesinadas a sangre fría. Incluso se utiliza la palabra masacre. Ojo, esto no es cualquier cosa. Que nadie quiera asumir responsabilidad política, caramba, ese es otro tema. Pero en algún momento Dina Boluarte y compañía van a tener que pagar penalmente por esto que ha sucedido. Y ellos creen que eso no va a suceder. Pues yo les voy aclarando que sí, que va a pasar, porque son 57 muertos y porque estamos hablando de documentación y ya de pruebas contundentes que incluso han dado pie a investigaciones presentadas en medios muy serios como The New York Times, y también recuerden ustedes el informe que presentamos aquí de Human Rights Watch. ¿Se acuerdan ustedes? Exactamente, de eso hablamos, pero en un rato, porque también les queremos contar algo que preocupa. De hecho, las enfermedades respiratorias son muy típicas de la capital, de Lima, por la humedad, pero también hay personas, sobre todo niños y adolescentes, que están presentando cuadros de neumonía a lo largo y ancho del país. Es preocupante que se haya incrementado en más de 25% los casos de niños con problemas para respirar. Y fíjense ustedes, ¿cuántos pediatras, dirán ustedes, hay en todo Lima para atender la cantidad de casos? Porque los hospitales están desbordados y tenemos un informe imperdible de Romina Rossi. Hay poco más de 4.000 para atender a una población de ¿cuánto? Si son 33 millones, en total somos 33 millones, de este porcentaje, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son adolescentes? La mayoría, fíjense ustedes, y más de 4.000 pediatras solamente. Ese es un tema que vamos a tocar el día de hoy y que estoy absolutamente convencida de que a ustedes les va a interesar muchísimo. Pero hay un caso que nos ha preocupado desde que nos llegó. No sucedió aquí, sucedió en Huaraz. Una familia denuncia la desaparición muy extraña, rarísima, de Heidi Denise Macedo Vallico, una chica muy joven, 20 años, que trabajaba en un nightclub, esto en Ancash, Huaraz. Desde el 31 de diciembre del año pasado no se sabe absolutamente nada de ella. La familia cuenta que sale a trabajar por la tarde y luego simplemente no se supo más. Los principales sospechosos de la desaparición han sido identificados. De hecho, los 3 fueron detenidos, pero luego los dejan en libertad, pese a que uno de ellos admite que efectivamente mataron a esta mujer de 20 años en el local y que luego se encargaron de desaparecer sus restos en el río. Y a pesar de todo esto, fíjense ustedes, el Ministerio Público no ha pedido prisión preventiva, ni para el que ha confesado ser parte del crimen o por lo menos cómplice, ni para la dueña del local, ni para el administrador del local. Vamos a conversar, ¿les parece a ustedes?, con la hermana de Heidi Denise, quien es Nélida Macedo Vallico y quien ha tenido la amabilidad en medio de tanto dolor y de desesperación porque no sabe cómo actuar en momentos donde la justicia, las autoridades allá en Ancash le dan la espalda. Nos ha pedido por favor que le demos una vitrina y nosotros por supuesto que lo hacemos. A continuación converso entonces con ella, no sin antes saludarla y decirle que estamos también preocupados por supuesto por el caso de su joven hermana. Nélida, buenas noches. Juliana, buenas noches. Muchísimas gracias por la ventana, por el espacio que me das. Yo sé que tu programa es un programa muy reconocido a nivel nacional y también internacional. Gracias por este espacio para poder exponer en ese momento de dolor, de sufrimiento, de la impotencia que nosotros estamos viviendo, pues, la situación en esta investigación sobre la desaparición de mi hermana. Nélida, cuando conocí el caso, automáticamente empecé a generar muchas interrogantes y es increíble que estas mismas preguntas no se las haga en una primera instancia la policía, o si lo hizo, porque estos 3 fueron detenidos, el Ministerio Público no haya ido más allá, porque tengo entendido que de los 3 sospechosos, dime si me equivoco por favor, la dueña del local donde trabajaba tu hermana, el novio de la dueña y el gerente del local o administrador, la pareja de la propietaria de este nightclub
acepta frente a la policía, y aquí tenemos la manifestación, que él fue el que arrojó el cadáver de tu hermana al río. ¿Te tenemos, Nélida? Aquí tengo yo, mientras logramos enlazarnos nuevamente con la hermana, no voy a decir de la víctima, de Heidi Denise, porque no sabemos todavía si ella está viva o muerta. Todo parece indicar que falleció, sobre todo por el testimonio de este tercer involucrado. Pero Nélida, claro, tiene no solamente estas preguntas dando vueltas por su cabeza, sino la angustia, la desesperación y la impotencia de que nadie haga absolutamente nada para saber qué fue lo que pasó con su hermana de 20 años. Nélida, te preguntaba, aquí tengo yo el documento que es el acta de audiencia de prisión preventiva, porque se solicitó prisión preventiva y sin embargo el Poder Judicial no ha dado luz verde a esta solicitud. Uno de los detenidos de manera preliminar y que ya está en su casa, libre, dice que arrojó el cuerpo sin vida de tu hermana al río. Así es, Juliana, en verdad, bastante, como te decía, triste, impotente por esta situación. Sí, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva de estas 3 personas. Sí. En la cual el juez desestima, pese a haber convicciones, señorita Juliana, como usted lo ha mencionado, ese señor, Miguel Ángel Corilloquia, él dice que la arrojaron al río. Es más, uno de los testigos también dice lo mismo. Ajá. Y yo tengo la declaración justamente que hoy día acabo de recabar de esta señora, de la dueña del local, la señora Luz María Tapia Abanto. Ella menciona en su declaración, señorita Juliana, también dice, yo la encontré a Heidi muerta en el lugar. Yo intenté darle respiración boca a boca. A ¿no? ver, pero Nélida, eso es lo que dice luego de lo que manifestó en el documento, en esta audiencia que yo tengo aquí en mis manos, porque ella afirma, entre otras cosas, que la última vez que tuvo contacto con Heidi fue la última semana de diciembre, que después de ello nunca más la vio y que por intermedio de Guido Nazario Flores se enteró que había trabajado hasta las 5 de la mañana del día 31 de diciembre. Esto quiere decir que el día en que supuestamente tu hermana muere y su cuerpo es arrojado al mar, la dueña del local no sabía nada, perdón, al río, No, y ella ahora entra en contradicciones advirtiendo que la vio sin vida. Exactamente. Señorita Juliana, al principio, cuando nosotros empezamos a denunciar la desaparición de mi hermana, esas personas vinculadas niegan todo tipo de contacto con mi hermana, que no la he visto, que no la conocí, que la vi un momento, todo eso. Pero a medida que fue avanzando las investigaciones, se dio con estas 3 personas que ellos declaran, por fechas, Juliana, declaran claramente que ellos se encargan de desaparecer el cuerpo de mi hermana, llevándolo a un río de acá, pues de Huaraces, más o menos 4 a 5 horas de viaje. ¿Qué motivos tendrían ellos de desaparecer el cuerpo de mi hermana? Esa es la gran pregunta. ¿Tu hermana ellos qué era? dicen... Sí, Nélida, ¿qué era lo que hacía tu hermana en este nightclub? Mi hermana, en primer lugar, mi hermana fue captada, durante las investigaciones hemos venido recabando, fue captada por esos señores. Mi hermana estaba haciendo de mesera, iba como cualquier chica que quería sus cosas, tener sus cosas, una señorita de esa edad iba pues a ser mesera en un momento de su tiempo que tenía en las noches, ¿no? Pero lo que no me queda bien en claro, y reitero, Juliana, es que mi hermana trabajaba de noche, el horario de trabajo era de noche. Ellos mismos lo mencionan en sus declaraciones, a partir de 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero a mi hermana, el administrador, la llama a la 1 de la tarde, de día, Juliana, cosa que no es habitual ese horario de trabajo. Pero aquí en el documento dice que la llaman efectivamente porque había un cliente. Esa es una pregunta que me cuesta hacerte, pero la idea justamente es encontrar la verdad y que los responsables de la muerte de tu hermana paguen por lo que hicieron. ¿Sabes si tu hermana, que fue captada por este grupo, de pronto una organización vinculada a la trata de personas, haya sido obligada a prostituirse y que ella, al negarse, al decir no, esto lo voy a denunciar, hayan tomado como represalia algo tan cruel y vil como acabar con su vida? ¿Te has planteado de pronto esa hipótesis? Sí, nosotros justamente como familia manejamos esa hipótesis porque hubo un cliente, ya llegamos también con ese cliente, a dar con ese cliente, con esa persona que estuvo. Justamente esos días Juliana ha dado su declaración a esa persona y él dice, no, yo con Heidi compartí un momento, quise estar con Heidi, tener mi intimidad con Heidi, pero fui rechazado por ella. Es por eso que yo me voy, me salgo del lugar, la gata
el administrador en este caso, él la vota a este señor y se queda juntamente con mi hermana. Entonces, Juliana, somos personas que razonamos, somos personas que pensamos. Tú saca tu conclusión. Si mi hermana se quedó con el administrador, con este chico, la gata, entonces no se pudo haber muerto así de la nada. Cuando hablamos de la gata nos referimos a Guido Medrano Mazarlo Flores, porque aquí yo tengo la ampliación de la declaración de Andrés Florian Ibarra Ubaldo. Tengo entendido que él es el novio de la dueña del local. No, Andrés Ubaldo es el joven que también trabajaba como seguridad en este local, pero que se fue al ejército, se internó al ejército del Perú, que está como testigo, que él está, por él es que nos enteramos de esta situación, ¿no? Como el taxista que da fe que él traslada a tu hermana aquel día, donde supuestamente nadie la vio en el local, hasta el lugar donde ella trabajaba. Aquí entonces, según quien trabajaba como seguridad en este local, dice lo siguiente, ¿no? Que siendo el 31 de diciembre del 2022, a las 11:40, recibe una llamada telefónica de la persona de Guido Medrano Mazarlo Flores, alias La Gata, quien le dijo: ven, me he discutido con la Gorda. Gorda es el apelativo de la dueña del local Pasiones, cuyo nombre es Luz María Tapia Banto, ante lo cual decidió bajar caminando hacia el local y llegando después de unos 10 minutos aproximadamente. Una vez en el lugar le preguntó a La Gata qué es lo que había pasado, respondiéndole: chica, la Heidi está muerta. Se dirigieron al local Pasiones, que está tan solo a unos metros del lugar, y al ingresar el testigo se percató que la agraviada Heidi Denise Macedo Vallico, es decir, tu hermana, estaba tirada sobre unos muebles de color azul que estaban juntados precisamente con dicho fin y que estaban ubicados hacia el fondo del local, cerca de los privados, y al acercarse le tocó el pulso y se percató que estaba fría, pálida. Los privados me imagino que eran los espacios donde algunas chicas, algunas mujeres se prostituían. Así es, así es. Nosotros cuando han revisado el local, yo personalmente he estado en esos lugares y sé cuando ellos hablan de los privados. Pero también sé, Juliana, de que acá hubo la intención de juntar los muebles para que ella lo echen a ella, o se eche ella, digamos, ¿no? Entre comillas, como ellos dicen, porque son muebles pequeños, son butacas. Entonces, tuvieron que encajar o poner en fila esos muebles para poder echarla a mi hermana. Entonces, y también ese chico, Andrés, declara eso, también declara la señora Luz María Tapia, lo mismo, ¿no? Ella dice que llega al local a llamado de La Gata, acude al local y le encuentra a mi hermana, ella describe, con los brazos estirados, con una babita en el boca, pero que le da la respiración boca a boca. Entonces, ¿qué quería decir? Que mi hermana todavía estaba viva, pero más adelante cuando la preguntan a ella de nuevo, ¿cómo estaba el cuerpo de Heidi? Ella dice, estaba dura, estaba tiesa. Entonces, Juliana, en nuestro razonamiento, en sano juicio, tú vas a darle la respiración boca a boca a una persona, a un cadáver que está tieso. No tiene ningún tipo de coherencia. Y además, aquí estamos hablando de una historia repleta de contradicciones, Nélida, porque en la declaración ampliatoria que se le toma a este testigo, Andrés Florian Ibarra, que es el que cuenta que ve a tu hermana muerta, dice: Guido Nazario Flores, conocido como La Gata, otra vez refiriéndose al administrador de este nightclub, lo había amenazado diciéndole que si contaba que Heidi estaba muerta, contrataría gente para asesinarlo a él y a su familia, por lo que no tuvo más opción que ayudarlo, comentando además que fueron hasta el puente por donde se ingresa a Paguión, provincia de Bolognesi, y que una vez en dicho lugar, La Gata y Miguel Ángel Figueroa Corilloglia, el novio de la dueña, tengo entendido, cargaron el cuerpo y lo botaron hacia el río, afirmando también que fue Luz María Tapia Banto, la dueña del local, quien guardó en la maletera la manta con que estaba cubierta el cuerpo para luego deshacerse de ella arrojándola en un río pasando Recuay o Catac. ¿Cómo es posible que con confesiones de personas que estuvieron en el lugar en el momento en que tu hermana deja de respirar, con una solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía de Ancash, el Poder Judicial diga no, cada uno se va a su casa? ¿Cómo es posible eso? Es una gran pena, tristeza, Juliana, la justicia en nuestro país y más en Huaraz. De verdad que, habiendo estas pruebas de convicción, el juez desestimó que no hay ninguna prueba. El juez quería que se diga quién la mató, por qué la mató y cómo la mató. Juliana, acá hablamos nosotros de una muerte, de un asesinato, de un homicidio clandestino. Y no va a decir, pues, el que lo mató, sí lo maté así, porque es una investigación iniciaria, preparatoria. Pero por eso existe, la verdad.
Por eso existe en realidad la figura de la prisión preventiva. Si ya ellos, privados de su libertad, han empezado a hablar, incluso existe ampliación en la manifestación de uno de los principales testigos, el que ve muerta a tu hermana y el que es obligado a trasladar el cadáver al río, ¿cómo es posible que la Fiscalía, entendiendo que esto se tiene que investigar todavía mucho más para hallar más responsabilidades y de pronto descubrir lo que yo estoy casi convencida que se trataría de una banda criminal, de una organización dedicada a la trata de personas, simplemente el Poder Judicial diga, no, ya, dejémoslo ahí, no. Heidi tenía 20 años y trabajaba para ganarse la vida en este nightclub. Si en algún momento se prostituyó o no, eso no importa. Aquí estamos hablando de una vida, aquí estamos hablando de una chica, aquí estamos hablando de una hermana y aquí estamos hablando de una familia devastada porque encima que tienen que llevar su duelo, tienen que enfrentar algo que realmente hace que te arda el alma. Y eso, ¿saben cómo se llama? Impunidad. Nélida, ¿cómo están tus padres? Mis padres, te imaginarás, Juliana, tú eres mamá. Estamos destrozados toda la familia por esta situación, porque ha sido una hermana cariñosa, una hermana muy introvertida, y ella está extrovertida, alegre, feliz, pero al estar sin ella en casa, nosotros estamos aquí luchando. Y Juliana, gracias por el espacio. No, yo gracias sé que a ti. Ustedes me van a apoyar. Yo confío mucho en tu persona. Yo sé que eres una mujer luchadora por las mujeres que estamos pasando esta situación y que ya no debería de pasar esto. No debería de pasar, es cierto. Ninguna mujer debería estar expuesta a un peligro así. Y ustedes como familia sufriendo. Yo te mando un fuerte abrazo, Nélida, y te pido por favor que esto se lo transmitas también a tus padres, al resto de la familia. Esta vitrina, este espacio, este pequeño programa está a tu disposición para todo lo que tenga que ver con la investigación, que dé con los responsables, que ya más o menos sabemos quiénes son. Los únicos que no quieren ver son los magistrados del Poder Judicial y que se pudran en la cárcel, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí es una vida que se ha perdido, una joven que ha dejado de existir y que ha enlutado a toda una familia. Un abrazo fuerte, Nélida. Muchísimas gracias. Qué terrible, por Dios, qué terrible. Terrible también la muerte del periodista Luis El Oso Miranda, ¿no? Aquí hemos estado hablando durante la semana de esta noticia que nos ha conmovido, que nos ha entristecido, que nos ha hecho pensar nuevamente en lo corta que es la vida, ¿no? Lo difícil que es la propia existencia humana. Un día estás y al día siguiente simplemente te toca irte, y Luis Miranda se fue, murió. Pero aquí hubo una negligencia porque él abordó una embarcación clandestina, no tenía ni siquiera combustible, ni siquiera chalecos salvavidas, y no estaba siquiera haciendo un paseo turístico como parte del 1 de mayo, el Día del Trabajador. Estaba él realizando su labor de periodista como parte justamente del compromiso que había asumido siendo contratado por una productora para realizar una especie de video, de documental. Esta tarde familiares, amigos le dieron el último adiós a Luis, al Osito Miranda. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Mafre de Huachipa. El cronista, fotógrafo, hacía de todo en realidad El Oso. Miren ustedes ahí a una de sus familiares. A ver, pasemos a hablar de política, señores. Estamos todos, ¿no? Concertados, desconcertados, tristes. Antauro Humala hace noticia. ¿Por qué? Porque ha sido citado para declarar este jueves 4 de mayo, es decir, mañana, a las 10 de la mañana por la investigación que se le sigue por el presunto delito de apología al terrorismo. Recuerden ustedes que el líder etnocacerista y responsable, además de la muerte de 4 policías inocentes en el Andahuaylazo, dijo que los sanguinarios terrucos de Sendero Luminoso eran lo mejor que había parido la izquierda peruana. ¿Pueden creerlo? En esta diligencia va a participar la defensa legal de Antauro. Yo no puedo creer cómo existe un abogado capaz de defender a un defensor, a su vez, valga la redundancia, de malditos terroristas. Va a estar un representante de la Procuraduría Pública Especializada para Casos de Terrorismo, que fue la entidad justamente que denunció penalmente al militar en retiro. En los últimos meses, importante información, el Poder Judicial ha sentenciado a varias personas por el delito de apología al terrorismo, que se encuentra comprendido en el Código Penal.
hacer apología al terrorismo es delinquir y esto se condena y las condenas se pagan. Escuchemos cuando fue el momento exacto en que Antauro Humala, dentro de todas las barbaridades que ha dicho desde que lo conocemos, manifiesta esto a favor nada menos que de los malditos, porque lo son genocidas. Hay que ser realistas. Nosotros en los caceristas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me graben, carajo. Y que me graben, ¿no? Siempre vulgarón. Algunos dirán, pero Juliana, tú dijiste un día que no era feo. Eso tiene que ver. Así se tratase del hombre más guapo del país, que para mí personalmente es mi esposo, que tiene nombre y apellido, pero digamos, eso no quita lo demente que considero yo que está Antauro Humala, porque rendirle pleitesía, poner como ejemplo a integrantes de un grupo genocida que están encargados de escribir con sangre la historia de un país que tanto sufrió, hay que estar pues mal del coco, ¿no? En fin, es presidenciable quiere ser presidente de la República y no tiene, ojo, ahora mismo ningún tipo de impedimento. Y a mí me preocupa realmente en un país tan polarizado, donde si no eres de la extrema radical, ¿no? De la derecha, bruta y achorada, o si no eres un fanático comunista, pro Cerrón, pro Maduro, pro Chávez, pro Cuba, entonces eres un maldito caviar mermelero. Es una cosa de locos, ¿no? Los rótulos que te ponen cuando tienes una postura con respecto a algún tema. Y el que cree que acá no ha pasado nada, el que quiere postular, a pesar de que ha sido inhabilitado, ya está a punto de inscribir su partido político, es Martín Vizcarra. Sí, ya anunció, de hecho, ¿no?, que existe esta tienda política nueva que ha sido inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones. Recuerden ustedes que él no puede participar de la vida política durante 10 años, porque eso ha sido ya determinado, oleado y sacramentado. Pondrá pues a un representante, habrán elecciones internas como suele suceder en democracia en los partidos políticos, pero él no puede postular. Pero a través de sus redes sociales dio a conocer la síntesis de inscripción que él envió, que le envió la Dirección Nacional de Registro de Organización Política, que indica: se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley electoral peruana. ¿Cómo se llama el grupo? Dirán ustedes. ¿Cómo se va a presentar? Miren ustedes, tenemos el logo. Tenemos el logo. El número 1 de color rojo, les describo el logo, ubicado en un recuadro de color blanco, los colores de la bandera peruana, obviamente, y luego, muy orgulloso, ahí está el logo, ahí está. Miren ustedes, Perú primero, dice. Yo diría mantener no los colores de la bandera, porque esto me parece una falta de respeto, pero sí el número 1 y abajo, en vez de Perú primero, vacunado primero, pondría yo. No, hoy día me han atacado, pero no era que yo era vizcarrista, no era que supuestamente mi familia se benefició. No, es alucinante, ¿no? Hoy día dije, qué vergüenza, le debería de dar roche salir encima con este logo diciendo Perú primero, cuando todos sabemos que se vacunó detrás de cámaras, tras bambalinas, y no pues que me vengan a decir como parte del experimento. Si fue así, ¿por qué no lo anunció públicamente? Soy tan valiente que estas vacunas que han venido y que van a ser justamente colocadas aquellos peruanos valientes que van a ser una especie de conejillo de Indias para saber si funciona la vacuna o no, aquí pongo el hombro. No, vengan a Palacio, acá, y también a mi esposa y a mi cuñadito que quiere su vacuna, existiendo personal médico que estaba en primera línea corriendo riesgo, que ni siquiera había recibido la primera dosis. Por ahí está Martín Vizcarra, feliz con su partido. Mención sobre la comunicación que hemos recibido como partido político Perú Primero, donde el Jurado Nacional de Elecciones nos hace llegar la síntesis de inscripción del partido. Esta síntesis, como su nombre lo dice, es un resumen de todos los requisitos que hemos cumplido y que el jurado ya los da por válidos, ¿no?, como cumplidos. Con documento, con el oficio 838 del Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Fernando Rodríguez Patrón, nos hacen llegar esta síntesis donde dicen los datos y características del partido, quiénes son sus fundadores, la mención
Ahí está, Vizcarra, ¿no? Haciéndose el que aquí no pasó absolutamente nada. ¿Se acuerdan la Macetti también, qué mentirosa, que era ministra de Salud? Lo negaba, usted se ha vacunado, ¿cómo creen? Y después aparece en la lista de aquellos que recibieron su respectiva dosis y es la razón por la cual ella sí pide perdón y se aleja de la vida política. Este es más sinvergüenza porque este sigue con su partido político y debe estar haciendo la cuenta regresiva. ¿Cuándo acabe la inhabilitación para postular esta vez y que sea el pueblo el que me elija en las urnas para ser presidente de la República? Porque él llegó de casualidad, recuerden ustedes, después de lo que pasó con Merino, las marchas, la muerte de Inti Bryan, entre otras cosas. Pero vamos, ya que estamos mencionando esta palabra tan fuerte, muertes, a hablar de esto, que es el informe. Tiene 133 páginas, pero aquí lo que hemos hecho es imprimir básicamente las conclusiones y recomendaciones que los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da al Perú luego de haber analizado, investigado, observado videos, recibido todos los certificados médicos, necropsia. Es decir, estamos hablando de un grupo serio, pues no, son gente que tiene una ideología caviar, roja, son unos malditos que quieren hacerle daño a Dina Boluarte. ¿A quién buscarán beneficiar? Por favor, estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nada menos. Y de eso habla el reportaje que nos trae ahora Carlos Viguria, porque aquí incluso mencionan no solamente, ¿no?, la frase ejecuciones extrajudiciales, sino que también se habla de masacre. Qué término tan duro, ¿no? Pero sí, y sin embargo aparecen congresistas de derecha, entre ellas Moyano, diciendo, no pasa nada. Un tal Acuña, que yo no sé de dónde salió, dicen que es periodista, Williams, y en mi vida lo he escuchado, pero hoy día alguien retuiteó un comentario que hizo en Twitter y dije, es cierto, me paso por los testículos, algo por el estilo, para no utilizar la palabra que es bastante irrespetuosa. El informe de la comisión, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nadie respeta absolutamente nada, esto es una anarquía. Dios santo, vamos con el reportaje de Carlos Viguria. Un informe que incomoda al poder. En 5 días yo creo que no hayan podido llegar a conclusiones para poder aseverar alguna conclusión. Y las conclusiones no son del gusto del gobierno ni sus aliados. No parece ajustado a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, tan solo con algunas entrevistas y 2 visitas al Perú. Yo no le haría caso. Un informe que además de ser sesgado, tiene serias contradicciones que no reviste pues un grado académico relevante, ¿no? Esta mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Situación de Derechos Humanos en Perú. Considera las protestas contra el gobierno entre el 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de este año. Se halló presuntas vulneraciones a los derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios del orden. The Commission observes that the response of the state forces was not uniform throughout the national territory, and that there were serious episodes of excessive use of force in specific cases. Entre sus conclusiones, considera que la fuerza desplegada fue indiscriminada y letal, lo cual se confirma por el alto número de muertos y heridos por bala con lesiones en la parte superior del cuerpo. Se consideran hechos ocurridos en Lima, Ica, Arequipa y Cusco con información tomada de Fiscalía, la Defensoría y entrevistas con autoridades. Es información objetiva, vista, digamos, dentro de todo un contexto para llegar a determinadas conclusiones. ¡Se aprovechan porque tienen armas esos! Lo más grave es en Ayacucho. Al considerar las necropsias de fallecidos, concluyen que pudo haber ejecuciones extrajudiciales y masacre. Términos que no le gustaron a la presidenta. Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre. Igualmente se indica que habría un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza cuando se intentó tomar el aeropuerto de Juliaca. Además se advierte de un deterioro del debate por calificar a campesinos de terrucos, senderistas, cholos o indios. Además, pide que estos hechos deban ser investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos y juzgados por magistrados imparciales e independientes. Y siendo este
seguimiento de una recomendación, que sean autoridades independientes, especializadas en derechos humanos, pues será una labor de la comisión el poder dar seguimiento para que efectivamente pueda cumplirse con dicha recomendación. Temas importantes que fueron minimizados por el Premier. Es que no estamos ante una sentencia. Solo puede sentenciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el documento no es menor, pues forma parte de los compromisos del país, explica la internacionalista Valeria Reyes. Alcanzan, que nos involucran, porque finalmente la Comisión es un órgano cuyo mandato viene también de la Convención Americana, que es un tratado ratificado por el Perú. No tiene el carácter de la sentencia, pero no tendría por qué tenerlo. O sea, no es menos importante ni es menos serio por no ser una sentencia. El informe incluye 36 recomendaciones, entre ellas una estrategia de diálogo con enfoque étnico y territorial, un plan de capacitación para las fuerzas del orden, la reparación y atención a las víctimas y la lucha contra la impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos queda a disposición del Estado de Perú para brindarle cooperación técnica para que pueda implementar las recomendaciones hechas en este informe. Pero el informe es criticado por congresistas que no quieren nada con la comisión. Yo también pediría que nos retiremos de la Corte. ¿Estaría al mismo nivel que Venezuela? No. ¿No? Pero no. ellos también se han retirado. En Venezuela hay mediocridad, en Venezuela hay amor al odio, a la violencia. Es el caldo de cultivo para esos políticos mediocres. Y aunque el informe califica al golpe de Castillo como un quiebre del orden constitucional, lo descalifican por tener sesgo ideológico. Pero la comisión ya dio su informe. Solo le toca al Perú analizar qué acciones tomar por el bien de los derechos de sus ciudadanos, el de todos. ¿Se dan cuenta cómo cuando algo te beneficia, obviamente lo validas, y cuando algo no te da la razón o alguien no te da la razón, automáticamente hay una actitud, una postura sesgada? Porque aquí en el informe se habla del autogolpe fallido, pero finalmente autogolpe de Pedro Castillo, y se habla de estas presuntas, ¿no?, ejecuciones extrajudiciales llamadas masacre, aquí en el documento. Ah, sí, que hubo golpe de Estado por parte de Pedro Castillo. Sí, todos estamos de acuerdo. Pero aquí sale Otárola, Dina Boluarte y todos los integrantes del gabinete a decir, ay, a ver, nosotros no estamos de acuerdo. Sí, pues no van a estar de acuerdo porque esto obviamente los responsabiliza a ustedes, directa o indirectamente. Bueno, será el Ministerio Público, la Fiscalía, quienes se encargarán de determinar. Sí, eso en paralelo, pero hay responsabilidades en política que se tienen que asumir, y aquí nadie asume nada. Y Otárola, que está con COVID, que no estuvo en Palacio de Gobierno en esta conferencia de prensa, igual metió su cuchara porque él es el que dirige absolutamente todo, como se les decía hace un rato. Le dice a Dina, tú tienes que decir esto, de aquello, y yo me encargo del resto. Otárola era ministro de Defensa cuando en Ayacucho se registraron, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, graves violaciones que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones de derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. ¿Quién era el ministro de Defensa? Otárola. No sabía. Ah, con más razón, pues. Renuncias. ¿Cómo el ministro de Defensa no va a saber de las técnicas, del plan, de las operaciones que se están llevando a cabo en medio de una revuelta en el país, cuando estábamos justamente en un momento donde hacíamos agua por todos lados? Se levantaba Juliaca, se levantaba Puno, Ayacucho, protestas en Lima, y aquí nadie sabía nada, no nos avisaron. No sean hipócritas, por favor. Estamos hablando de más de 57 personas muertas, y aquí es como si la vida valiera 3 carajos. 3 carajos. Perdón por la expresión, pero realmente me parece absolutamente indignante lo que está sucediendo. Vamos a ir a pausa comercial y luego con un especialista evaluaremos punto por punto este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos que respetar, nos guste o no, porque estamos adscritos. Regresamos.
Les prometí antes de la publicidad hacer a partir de ahora un análisis algo más profundo, puntual, sobre lo que arroja en función a lo que consideran que son recomendaciones, pero también conclusiones a las que ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me da bronca escuchar a Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, diciendo, bueno, sí, ¿no? Son recomendaciones, hay que esperar a lo que diga el Ministerio Público. Caramba, usted era ministro de Defensa cuando murieron estas personas en Ayacucho y luego le dan un premio. Ni siquiera es que ya, ok, lo sacamos y que esto pase piola porque Tarola era el amigo. No, le damos el honor de que se convierta en el brazo derecho de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Y hoy, en conferencia, la presidenta de la República, lejos de pedir perdón, yo no digo que ella haya ido con un arma a disparar a diestra y siniestra, pero cuando tú eres presidente, cuando tú eres ministro sobre todo, sabes que eres un fusible y que si tienes que dar un paso al costado para asumir responsabilidad política, porque entiendan, por Dios, la política no solamente es una cuestión de fondo, sino de formas, pues lo haces, porque para eso estás sirviendo a tu país. Termino hablando de la economía, de la falta de agua y desagüe en los lugares más vulnerables y pobres de nuestro país, pero hay mucho más de que eso. Hay familias enlutadas, hay chicos que estaban saliendo de estudiar confundidos por algún militar o policía, de ser de repente manifestantes, y les han disparado, y habían protestantes también, pero que no estaban poniendo en riesgo la vida ni de un soldado ni de un suboficial, y los mataron de lejos, porque son armas grandes, por supuesto, de frente, al tórax, al abdomen, a la cabeza. La vida no vale nada, matemos a uno y que los demás se asusten. Vamos nosotros con un cuadro que hemos preparado para presentarles de una manera lo más ordenada posible parte de estas conclusiones a las que ha aterrizado la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre el 7 de diciembre del 2022 y 2023, miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional ejerciendo su derecho a la protesta. En este periodo de tiempo se registraron en el país 477 manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia y es un derecho que en contexto de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural, exclusión política y social. Más adelante dice, hablando ya puntualmente de la primera manifestación que empieza a registrar muertos. En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas. Ya están aterrizando y diciendo se registraron, no hablando en condicional. Esto con debida diligencia y con enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones de derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Por su parte, en el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas como de terceras personas. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos como avellanas. Y es cierto, aquí habían criminales que tomaron el aeropuerto, pero estas muertes se registraron cuando ya la policía había puesto orden en el aeropuerto. ¿Por qué mataron? Y a los delincuentes, que nunca faltan y que estuvieron allí, eso nadie lo niega, se les detiene, se les captura, se les traslada a una comisaría y se les inicia un proceso en el Ministerio Público. Por Dios, miren ustedes lo que pasa en Francia, en Brasil, sin ir muy lejos, en un evento desordenado, violento, 1.500 detenidos y ni un solo muerto. Pero estamos en Perú y aquí nadie responde. Omar Cairo es abogado constitucionalista y está con nosotros ya vía Zoom para hablar, hacer un análisis ya desde el aspecto jurídico, legal, constitucional de esto que nos ha presentado el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Cairo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. A ver, ahora el gobierno, el Ejecutivo, toma las conclusiones, las recomendaciones dadas en este informe, en este documento, como una especie de pronto de exceso por concluir en situaciones que la Fiscalía todavía no ha determinado si son ciertas o no, y luego se escudan diciendo, pero están hablando también en momentos en condicional, podría haber sucedido. ¿Para usted qué tan contundente es esto que tengo en mis manos, doctor Cairo? Bueno, lo que ocurre es que los hechos son visibles
se han producido violaciones de derechos humanos, se ha producido una matanza en varios momentos. Esto lo ha constatado el periódico The New York Times, el informe de Human Rights Watch, y esta vez un organismo con el cual el Perú tiene un vínculo jurídico. Y lo que ha establecido es que se han producido violaciones de derechos humanos, pero esto no es algo nuevo, es decir, la perplejidad de ciertas personas es sorprendente. Que se han producido violaciones de derechos humanos es algo que 49 muertos en la represión de unas manifestaciones es muy poco probable que no sea una violación de derechos humanos. Y bueno, ya tenemos 3 observadores de prestigio que lo han dicho, y uno institucionalmente relevante de manera especial para el Perú, que es la Corte Interamericana. Entonces, el punto principal creo que es la constatación clara de que se han producido violaciones a los derechos humanos, y eso tiene consecuencias. Consecuencias que se tendrán que asumir desde el aspecto legal, de acuerdo a lo que vaya encontrando el Ministerio Público, la Fiscalía y lo que finalmente sentencie el Poder Judicial, pero también tenemos que hablar de responsabilidades políticas, y no hay un solo personaje en este gobierno que haya asumido eso. Sí, lo que ocurre es que la responsabilidad política, para decirlo de una manera abreviada y sin distorsionar el significado, es simplemente la pérdida del cargo de aquel funcionario que ha realizado deficientemente su trabajo. Entonces, si la represión de las manifestaciones produjo 10 muertes aproximadamente en el caso de Ayacucho, quiere decir que los ministros de Defensa y del Interior realizaron mal su trabajo. Y esto tendría que haber sido apreciado por la presidenta y destituirlos. Así es. El problema es que los mantuvo en el cargo, es decir, no solo no condenó las muertes, sino que con su conducta estaba diciendo: esto está bien lo que se ha hecho. Claro, pero encima además no se olvide que lo condecoran, van más allá, ya no eres solamente ministro de Defensa, vamos a cambiar de gabinete y te vas a convertir en presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el mensaje a la población? Este señor que debería de asumir responsabilidad política porque no hizo bien las cosas, porque un ministro de Defensa que está realmente haciendo las cosas bien, por lo menos puede dar fe, dar cuenta, contar quiénes fueron los que dieron la orden de que mataran a quemarropa a estas personas en Ayacucho. Él era el titular de la cartera de defensa y eran militares los que dispararon. No, como todo está bien y como la vida no pasa nada, sobre todo si eres de provincia, ven que te espera tu despacho en la PCM. Eso no es, digamos, una burla, eso no es un atentado contra la dignidad, el sufrimiento de los deudos de estas personas. Eso, Juliana, es responsabilidad política soslayada, porque se les mantiene y la presidenta no hace efectiva la responsabilidad política. Y hay un segundo momento que es Juliaca, donde la matanza se produce con dimensiones terribles. Entonces, los mantiene a los ministros de Interior y de Defensa. Entonces, y es muy complicado afirmar que este crimen contra los derechos humanos es ajeno a la presidenta y es ajeno a los ministros. Claro. ¿Y por qué es importante esto? Porque el Ministerio Público va a determinar qué efectivo disparó, qué comando militar dirigió las operaciones, pero hay un dominio, hay un mando del gobierno en cabeza de la presidenta y de los ministros, que por lo menos consintió esto, que es lo que dijo el informe de Human Rights Watch, que dijo que no hizo nada por evitarlo. Y eso se parece mucho a las razones por las cuales condenaron a Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Se parece mucho a las razones por las cuales Pinochet fue detenido en Gran Bretaña por una acusación de crimen contra los derechos humanos, a pesar de que él no mató a nadie con sus manos, ni con una pistola, sino que él dirigió un aparato que provocó que realizó estos crímenes, y lo mantuvo,
y es más, un grupo hasta paramilitar clandestino que operaba bajo la sombra, bajo órdenes de Fujimori y Montesinos, que lo que hacía era matar a todo aquel que ellos creyeran que eran de terroristas, ¿no? Ya sea del MRTA o de Sendero Luminoso, entre ellos una criatura de 14 años en Barrios Altos. Y esa historia no se debería de repetir, algo deberíamos de aprender de lo vivido, digo yo, porque así como efectivamente han habido militares que han asesinado, bueno, ni hablemos de los genocidas malditos, ¿no? Que tienen esta consigna enferma de querer hacerse del Estado en función a la sangre de peruanos inocentes, como lo son los terrucos, los terroristas. A mí lo que me preocupa, doctor Cairo, es que se está perdiendo la objetividad al punto de escuchar voces de políticos que tienen la enorme responsabilidad de responder a sus electores, sobre todo, diciendo, no, un documento cegado, estos son unos rojos, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están respondiendo a los antojos, pues, de esa izquierda caviarona que siempre sale en defensa de los derechos humanos. Si no defendemos la vida, ¿qué somos? ¿Qué clase de gente somos? No, el problema, Juliana, es que las críticas que puedan hacerse, sea el tamaño que tengan por su consistencia, en este momento creo que no son lo más importante, porque la responsabilidad política ya está claro que la presidenta la soslayó. Ella decidió mantener a los funcionarios y entonces políticamente para ella se ha todo bien. Entonces viene la cuestión penal, que no se va a ver ahora durante su gobierno. Ella no puede ser procesada durante su gobierno. Los ministros no pueden ser procesados si el Congreso no les hace un antejuicio, que difícilmente lo va a hacer. Pero cuando termine su gobierno, por crímenes contra los derechos humanos, uno es perseguido de por vida por los jueces peruanos, por los fiscales peruanos, y si los jueces y fiscales peruanos deciden no hacer nada, por los tribunales internacionales especializados en esa materia y además en el ámbito de la jurisdicción universal por el juez de cualquier país. Recuerda tú, Juliana, que a Pinochet lo detiene un juez inglés por orden de un juez español. Así es. No fue chileno. No, cuando se trata de delitos de lesa humanidad, la cosa es mucho más compleja y traspasa cualquier tipo de frontera porque justamente hay acuerdos. Y por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifiesta por lo que ha pasado en el país, porque además hay pactos San José que se tienen que respetar porque estamos adscritos. Juliana. Y hay voces que han salido, perdón que lo interrumpa, doctor Cairo, pero no quiero dejar de decir esto, congresistas de la República, por más de derecha que sean, piensen que ese que salía de la universidad, ese médico que se arrodilla para ayudar a una persona a la que ya le habían disparado, fueron asesinados. Y puede ser el hijo, el padre, el esposo, el tío, el primo de cualquiera de nosotros, sin importar si eres de izquierda, de derecha, si eres de centro, derecha, progre, facho, no importa. No importa, aquí estamos hablando de la vida y eso debería estar por encima, pues, de todo. Generar una valla tan alta donde cualquier tipo de discusión ni siquiera se atreva a acercarse a lo que representa la existencia de un ser humano. Y aquí dicen, claro, son delincuentes, están defendiendo terrucos. A eso no se ha demostrado. Y así fueran terroristas, no tendrías o ladrones o delincuentes o violentistas, se les detiene y que se pudran en la cárcel. Pero no se llevó a cabo ese plan operativo para que el proceso se lleve a cabo en función a lo que manda además la norma y los acuerdos que tenemos de respeto a los derechos humanos. Juliana, lo que estaba tratando de decirte es que la Corte Interamericana finalmente no va a condenar a la presidenta y a los ministros. Va a ser, si es que se llega a aprobar lo que es bastante probable que había una responsabilidad mediata, son los jueces peruanos. Y si los jueces peruanos no actúan, si es que ellos salen del país, los jueces de cualquier país, no es la Corte Interamericana. Un juez de Francia, de España, puede abrir un proceso por un crimen de lesa humanidad o contra los derechos humanos ocurrido en cualquier país del mundo, sin importar la nacionalidad del autor y de la víctima. Por eso es que en España se realizó un proceso judicial por crímenes cometidos en Chile, a pesar de que las víctimas no eran españolas, no todas. Y por eso es que en Inglaterra se ordenó la detención para crímenes cometidos en Chile. O sea, el tema de la territorialidad no es relevante. Clarísimo. Es decir, es probable que las autoridades políticas ejecutivas, después de que termine su gestión, queden confinadas en el Perú si es que los jueces peruanos no los condenan. Si no los condenan, no podrán salir. Y si los condenan, permanecerán y tendrán que soportar las responsabilidades penales. Doctor Cairo, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco por haber podido conversar conmigo esta noche acerca de este informe que acabamos de presentar y del que hemos hablado largo y tendido porque vale la pena. Y hay cosas que se tienen que decir y
con su verdadero nombre. Muchísimas gracias. Y no solamente en Palacio hubo conferencia el día de hoy, también el Colegio Médico se presentó a un grupo de periodistas, entre ellos estaba, por supuesto, el equipo liderado por nuestra compañera Romina Rossi, para hablar acerca de algo que está pasando desapercibido en el Ministerio de Salud, pero que es gravísimo, porque hay muchas enfermedades, no solamente en Lima, a nivel nacional, bacterias, virus, que ni siquiera han sido del todo detectados, pero que están generando, por ejemplo, que se haya incrementado en más del 25% casos respiratorios, básicamente en niños y adolescentes. Y recién estamos iniciando el periodo de frío, de friaje, como quieran llamarlo. Lo que ha hecho Romina es visitar diferentes hospitales, emergencias pediátricas. No hay dónde atender a estas criaturas. Hay bebés recién nacidos, 30, 40 días de haber venido al mundo y ya están recibiendo oxígeno porque no pueden respirar solos. Esto es tremendo, sin contar el dengue y la cantidad de casos que se están reportando a nivel nacional. Mucha atención, porque a veces pensamos que es un simple resfrío, una tos, pero no nos estamos dando cuenta quizás que es algo mucho más complejo y desgraciadamente tampoco se trata de falta de logística solamente. No hay suficiente personal médico y de eso nos habla Romina Rossi en la nota que viene a continuación. El infierno para estas madres tiene las paredes adornadas con dibujos infantiles. Y aunque ellas son ángeles que velan los sueños de sus hijos, no pueden sacarlos de ahí, de esas camillas atiborradas donde ahora lloran esperando curarse. Son pequeños que necesitan oxígeno, pero es a sus madres a las que les falta el aire. Conste, yo te estoy haciendo saber que no hay camillas y es bajo tu responsabilidad si tu bebé se ahoga o algo así. El hijo de Britney de la Cruz cumple este miércoles 1 año. Su madre no ha podido comprarle un regalo por los gastos que significa tenerlo dentro del hospital. Lo peor es que no puede ni siquiera verlo aún. Está internado por un cuadro de neumonía. Y mi hijito sí estaba bien mal. Tuvieron que pasarlo a una máquina de alto flujo. Y ya respondió y ahorita está sin el oxígeno. Junto a ella esperan otras madres, mujeres para las que el tiempo se detuvo cuando escucharon que sus pequeños debían quedarse internados. ¿Me decía usted que hay varios niños con neumonía? Sí, hay bastantes. Están conectados a la máquina y bueno, en mi caso de mi hijito si no respondía le iban a poner ¿cómo se llama? Con el ventilador. El problema ha despertado las alarmas del Colegio Médico, cifras que nadie quisiera oír. A la fecha se han registrado casi 500.000 de infecciones respiratorias agudas, principalmente en niños. Tenemos registrado más de 50 niños menores de 5 años fallecidos por neumonía. ¿Contra qué nos enfrentamos? Es un virus fuerte que no se sabe, que lo están sacando bastantes análisis, todo eso, para ver qué virus es. La bebé de esta mujer tiene solo 1 mes de nacida. Esto es lo que le han dicho en el hospital y no dejan de tener razón. Nosotros en este momento lo que estamos solicitando es que el MINSA intervenga, porque el MINSA tiene el INS que es capaz de detectar serotipos y tipos de virus y hacer un manejo racional de lo mismo. Aferrada a la banca del Hospital del Niño de Breña, esperando a la intemperie, una bebé duerme. Su madre ha acondicionado el espacio y la ha cobijado. Adentro, el centro médico colapsa por falta de atención. Son niños que están requiriendo incluso entrada a las unidades de cuidados intensivos o necesitando manejo con cánulas de alto flujo. Entonces, todo eso está copado en las emergencias de los hospitales. Según el repositorio del MINSA, a la fecha, la UCI pediátrica está ocupada al 85%, la neonatal al 78%, además de más de 3.000 camillas de emergencia ocupadas. Ni qué decir de los médicos intensivistas. Según alertó el colegio, en el Perú hay solo 64 intensivistas pediátricos. Se ha estado trabajando una nueva ley de residentado, en la cual queremos que haya más especialistas, sobre todo en provincias. Adicional a un proyecto que ayude a acortar la brecha de la falta de especialistas, se ha pedido al Ministerio de Economía que aumente el presupuesto para contratar más médicos. Lo que comienza como una simple gripe, mocos, fiebre y malestar podría ser este virus fatal. En el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador ya no pueden atender más. El Hospital de Emergencias de Villa El Salvador ha informado a través de este comunicado
un registro, un incremento atípico de casos de afecciones respiratorias, sobre todo en niños, y que afecta aún más a menores de 2 años. Es por eso que ya no se dan abasto y solo atenderán pacientes, según han dicho, con prioridad 1, es decir, paciente que corre un riesgo inminente de muerte y requiere resucitación, y prioridad 2, el paciente corre riesgo de fallecimiento o complicaciones graves a su salud. Dicen además que esto es un incremento atípico. Esta es la emergencia pediátrica del Hospital Rebagliati y la emergencia de adultos está igual de colapsada. El colegio ha advertido que el aumento de dengue, leptospirosis y las enfermedades respiratorias han hecho que no se den abasto, por lo que requieren que el Ministerio de Salud actúe. El tiempo pasa, las emergencias se llenan y no se quieren más muertes. Solo para terminar, no se trata de falta de espacio en hospitales que están desbordados, no se trata de la mala calidad en cuanto a la atención muchas veces de centros médicos, hospitales, porque acceder a un seguro privado es un privilegio en un país como este. Solamente hay 322 médicos en todo el Perú con la especialidad de neonatología. Es decir, si tu hijo recién nacido necesita de un neonatólogo y estás en Piura, en Huánuco, en Madre de Dios, Apurímac, solamente te vas a encontrar a un médico especialista en esto. Hay 64 médicos intensivistas pediátricos en todo el país, solamente 64, de los cuales 51 están en Lima. Imagínense la cantidad de provincias, regiones que no tienen un médico intensivista especialista en niños en el Perú. Y para terminar, 13 infectólogos pediátricos, 13 en todo el país, 2 en Lima y 1 en Arequipa. Y el resto, bien, gracias. Y son nuestros hijos, ¿eh? Vamos a la publicidad y regresamos con lo que está sucediendo, lo que ha pasado el día de hoy en la frontera de Perú con Chile. Las plazas en Tacna están ahora sí bastante más tranquilas. Resulta que han sido trasladados los migrantes que estaban acampando en plazas públicas y el resto se los cuento en un informe que viene luego de esta breve publicidad. Regresamos. A ver, toda la semana y la semana pasada también hemos venido hablando acerca de este conflicto social que se ha generado en la frontera del Perú con Chile. Sabemos que el presidente chileno ha expectorado, aunque dice, no hemos votado a nadie, ellos se han ido porque han querido. Esa es una teoría en realidad, o en todo caso un testimonio, un discurso que nadie cree, porque se trata de personas en su mayoría indocumentados que no iban a dejar Chile para quedarse varados en la frontera porque al Perú no pueden ingresar si evidentemente tampoco tienen pasaporte. Entonces están a la deriva. Y primero nos dicen que son 50, luego dicen que son 100, 150. Ayer hablábamos de hasta 300 o hasta 400 migrantes, entre ellos niñas, mujeres embarazadas, es decir, población muy, pero muy vulnerable. Es lógico que para los tacneños sea incómodo y preocupante ver que sus plazas, que sus espacios públicos estén llenos de carpas, algunas carpas reales y otras improvisadas, con personas que pernoctan ahí, que sobreviven en medio de los pocos recursos a los que pueden acceder. Y hoy se han tomado medidas, han sido liberadas estos espacios, estos lugares, para que vayan a una especie de refugio, pero tampoco se pueden quedar ahí mucho tiempo. El corredor humanitario, dicen algunos, sí, pero también Ecuador se tiene que manifestar. Y Ecuador no dice nada. Y Venezuela promete aviones para traer de vuelta a su país a los venezolanos, que son la mayoría que se encuentran en esta zona fronteriza. Pero una cosa es lo que dice Maduro y otra cosa es lo que hace. Si para él es un demócrata, tremendo dictador, tremendo enfermo. En fin, veamos este reportaje que habla de lo que está sucediendo ahora mismo en este lugar, en este espacio, donde todavía hay mucho sufrimiento y preocupación. Luego de un mes fueron desalojados. Los extranjeros que pernoctaban en plazas públicas de Tacna ante la crisis migratoria fueron retirados. La situación llevada a cabo por autoridades ediles y policiales se produjo sin sobresaltos. Eran cerca de 27 carpas, que estaban instaladas en el Óvalo de León, el Óvalo Tarapacá y la Plaza Grau. Eran foráneos que quedaron varados en la ciudad heroica en su intento de llegar a Chile, país que endureció sus medidas de ingreso a indocumentados luego del asesinato de un carabinero a manos de ilegales hace unas semanas. Teníamos problemas ahí para entrar, para poder trabajar nuestro personal,
porque había gente que estaba apostada ahí y que a veces libaban licor y la gente no dejaba trabajar a nuestro personal, ¿no? Más de 25 extranjeros en condición vulnerable se encuentran albergados en la Casa del Migrante. Aquí, con el apoyo de la Iglesia Católica y empresa privada, se buscará que continúen con su viaje de retorno a su país. Tener en cuenta que hay colombianos, también hay haitianos en una gran cantidad, ¿no? Hasta el momento se habían presentado 32 personas que querían retornar. Sería bueno que el empadronamiento continúe. Los parques donde antes predominaban carpas, ahora lucen limpios. Personal de mantenimiento se encargan de darle un nuevo rostro. Los vecinos dicen que no se puede pasar por Miguel Grau, me han querido asaltar con cuchillo, así ha habido comentarios. Sí veo que está tranquilo. En tanto, la situación continúa tensa en la frontera Perú-Chile. El número de varados sigue en aumento. Se contabilizan en más de 300 migrantes. Autoridades locales buscan agilizar el recojo de desperdicios ante este incremento de personas y evitar que se geste un foco de insalubridad. La espera por un corredor humanitario continúa. ¿Y cuándo se van a poner de acuerdo? Porque son varios países de esta región sur, ¿no? ¿Cuándo? Venezuela dice una cosa, Ecuador no se pronuncia, Chile ya es como si se hubiese, ¿no?, lavado las manos y deshecho del problema, y ahora mismo la papa caliente la tenemos nosotros. Y Alberto Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, ha estado tuiteando diciendo lo siguiente: sabemos que hay extranjeros que trabajan honradamente y por ellos damos facilidades para que regularicen su situación. Todos somos migrantes y por eso, dice, les recalco, nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger al Perú y enfrentar la ola de violencia. Perú ha perdido compatriotas a manos de extranjeros. Catherine Gómez murió quemada. El sereno Luis Manrique fue asesinado por enfrentar la delincuencia. Marco Caro fue atacado cuando manejaba. El odontólogo Cristian Quispe fue secuestrado y asesinado. Por ellos tomamos el toro por las astas, porque todos esos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país. No queremos que se repitan. No podemos permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos. Para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana y entender o atender la crisis migratoria, expulsaremos a los indocumentados del país y no se permitirá el ingreso de personas que no presenten sus documentos en regla. Estas son las primeras medidas que tomaremos como gobierno, cosa que me parece muy bien lo último, pero de ahí a mencionar caso por caso de crímenes efectivamente condenables, ¿no?, tremendos que han cometido extranjeros, sí pues, pero al ponerlos ahí 1, 2, 3, lo que prácticamente están manifestando es que ciudadanos peruanos no son delincuentes. Alucinante realmente, bastante xenofóbico el comentario o los comentarios en redes sociales de Otárola. Bueno, de ese señor yo no espero nada. Vamos con nuestra cuña, el dato. Esa no es mi lupa, busca caviares. A ver, el dato. No lo sabían, se los cuento. La Cancillería tiene un plan para contrarrestar las críticas a nivel internacional al gobierno. ¿Qué me dicen? Sí, en eso está enfocado ahora mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto lo ha dejado en claro además la propia canciller Ana Gervasi en una sesión de Consejo de Ministros del 22 de marzo. De acuerdo al acta de esa sesión, ella expone sobre los riesgos ante lo que llama una campaña de desinformación y dice que la sede de Perú en la cumbre del Foro APEC en el 2024 no está en riesgo. Siguiendo ese plan, en el marco de la estrategia comunicacional para el exterior, el 10 de abril pasado, la Embajada de Perú en Estados Unidos contrató a la consultora estadounidense Patriot Strategies por $110.000 para que lo ayude a salvaguardar la buena imagen del Perú para el turismo y la inversión. La buena imagen se gana con los actos, señores, no se paga para que te limpien la luna del carro. Cuídense mucho, señores. Nos reencontramos mañana con más aquí en ATV Noticias al estilo Juliana.